Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en otro programa express de La Voz del Cursal y tenemos a nuestra querida María Platero y a nuestro gran compañero Javi Corbacho y ya después a nuestra compañera Yaneca. Os dejo mi turno para... Buenas, aquí ya como hemos dicho estamos con María Platero, un saludo. Hola, ¿cómo estáis, chicos? La hemos invitado porque dentro de 2 días, dentro de poco, se estrena ya en el Teatro Florida la obra de El Quijote, un lugar de la mente, un musical que trata sobre la vida del Quijote, un pasado en el mundo de la literatura, y hemos venido a preguntarte sobre él. Nos da curiosidad. No puedo hacer mucho spoiler, ¿eh? Lo digo ya. Bueno, pues, lo más interesante creo yo que tiene la obra, sobre todo para los alumnos, es que se va a hablar de un Quijote antes del Quijote. Es decir, Don Quijote es un personaje que Cervantes crea muy mayor ya. Entonces, realmente solo conocemos las aventuras de Don Quijote a partir del momento en el que arranca el libro y ya Don Quijote está bastante perjudicado, es casi un anciano. Y bueno, en esta obra vamos a conocer pues parte de la infancia de Don Quijote y te diría que casi que hacemos un recorrido por distintas etapas de su vida. Entonces, una cosa muy particular de la obra es que no hay un Quijote, hay más de un Quijote. Yo ahora mismo no sabría cuál me gusta más porque me encantan todos, pero no es que vayas a ver a un Quijote, es que va a haber más de uno. Eso es como un poco la novedad. Vale, bueno, muchas gracias. Me ha interesado mucho la obra, la verdad, mientras la explicaba, y quería darte la bienvenida de nuevo. Te tenemos preparadas algunas preguntas y la primera, y para mí la más importante, es ¿qué te inspiró a hacer esta obra musical? Mira, pues hay un mensaje en la obra fundamental que intenta darle la vuelta a yo diría que es un efecto colateral que tuvo el Quijote. Cuando Cervantes escribió el Quijote, para no ponerme muy académica, que os aburro, cuando Cervantes escribió el Quijote, él tenía un propósito, y él aborrecía y detestaba un género narrativo que en su momento era un boom, que eran las novelas de caballería, ¿vale? Él decía que esto era una locura, todo lleno de fantasía, de cosas inverosímiles, y a él no le gustaba esto nada. Entonces, él quería destruir este género y lo consiguió con el Quijote. Ahora bien, ¿qué pasa? Que desde 1615, que es cuando se publica la segunda parte del Quijote, vamos a ver, ha pasado mucho tiempo y ha llovido mucho. Entonces, hay parte del mensaje ha llegado de una manera equivocada, creo yo. Y hemos acabado asimilando que si lees mucho, te vuelves loco. Entonces, esto es algo que después de esta obra debe de quedar completamente disociado. La lectura no lleva a la locura, en ningún caso. Los que están locos son los que no leen. Eso es, a partir de ahí, sería el planteamiento inicial de la obra, ¿vale? Y entonces, ¿qué me ha inspirado? Bueno, pues piensa que siempre hemos sabido que Don Quijote leyó muchísimo. Y ese es el punto de partida, ¿no? Perdió el seso, perdió el sentido común, la cabeza, porque leyó mucho. Eso nos cuenta Cervantes en el Quijote. Vale, pues yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué empezó a leer? O sea, vale, muy bien, leyó mucho, pero ¿y por qué empezó a leer? ¿Y qué pasaba cuando empezaba a leer? ¿Y qué pasaba mientras leía? Y eso es lo que explica la obra. La obra nos va a explicar por qué empieza a leer Don Quijote, que es Alonso, niño, por qué empieza a leer y qué pasa a través de todo lo que él lee. O sea, cómo crece como persona a través de esas lecturas. Y todo esto, todo esto lo vamos a saber desde el Quijote más cervantino, que es el que es anciano. Cuando uno es mayor, si los tenéis abuelos o personas mayores cerca, pues se acuerdan más de lo que hicieron cuando tenían vuestra edad, de lo que hicieron antes de ayer. Pues algo así, va un poco el tema. Me encantó. Es como que viste una manera diferente de ver el Quijote y a través de esa pregunta surgió. Me parece increíble. Es que ¿sabes qué pasa? Cuando finalmente me decidí a hacerlo, y hablando con la Asociación Musical La Bohemia, que son los que me lo proponen, a ver, esto es una cosa muy complicada cuando eres profesora de literatura, porque da muchísimo miedo meterse ahí. Lo que pasa que, bueno, me puse a estudiar
realmente lo que hice fue estudiar el Quijote de todas las formas posibles, con todos los artículos críticos que encontré, con todas las tesis doctorales que encontré, con todas las publicaciones que encontré. Y me di cuenta de que no encontraba nada que respondiera a esta pregunta. Entonces, el que nada respondiera a esta pregunta es lo que hizo que escribiera para responder a esta pregunta. Me parece increíble, en serio, que tuvieras la valentía de empezar a hacer esto. Me parece increíble. Y también tengo otra pregunta para ti, que es, ¿cuál crees que sería el mensaje central que esperas que el público se lleve de tu obra? Mira, los mensajes que tiene la obra del Quijote son universales, ¿no? Y está, por un lado, es un deseo definitivo de justicia, poner en valor las relaciones que se establecen entre las personas, la solidaridad, ¿vale? Y luego, claro, por supuesto, la libertad. O sea, el derecho a ser libres, que significa que cada uno tiene derecho a ser quien es, como es, y ya está. Esos son los valores realmente. Libertad, justicia y amor son los valores. Me parece increíble que esta obra transmita tantas cosas y que para ti, bueno, espero que para todos que les guste. Y para ti, ¿cuál crees que fue la parte más difícil de este proceso? Vale, pues la parte más difícil de este proceso es que tuve que matar a la profesora de lengua para poder escribir esto. Básicamente. Porque claro, cuando tú eres profesora de lengua y literatura, tú no puedes escribir esta obra. Es imposible. Entonces, pues nada, pues es un ejercicio mental. La matas, y cuando la tienes, o la matas o la encadenas y luego ya te pones a escribir, ¿no? O sea, realmente es eso, no es quitarme el peso de toda la crítica literaria y de toda la responsabilidad de atreverme a, de alguna manera, reescribir una historia que es, el origen de la narrativa universal. Entonces, claro, eso es... Pero bueno, también te digo una cosa, quizás sea lo más quijotesco de la obra en sí. O sea, lo más quijotesco de la obra sea que se haya escrito. Que te has enfrentado a ti misma con tu profesora de lengua interior. Totalmente. Pero para terminar ya con las preguntas, para ti, ¿qué se queda en esta obra? ¿Qué parte de ti se queda en esta obra? Pues mira, el otro día en los ensayos tú no sabes cómo lloraba. Me empiezo a dar cuenta de que hay mucho más de mí de lo que yo creía. Atención. Esto puede ser un poco spoiler. Bueno, pero me quedo... Mira, he aprendido muchísimo. Que eso es estar vivo, aprender. He aprendido muchísimo porque es un musical y además es un musical que recupera la música de los siglos de oro y hace una adaptación a la música contemporánea. Y yo tengo las orejas de madera, es decir, yo no sé nada de música. Entonces todo esto lo he tenido que aprender con la asociación musical, que han sido muy generosos, sobre todo Rafael Álvarez, que es el director, para un poco trabajar con él, ¿no? Y realmente, pues yo creo que sí que es verdad que me ha cambiado por todo lo que he aprendido. Y también por todo lo que me ha emocionado. Y todavía no la he visto, como la vamos a ver en puesta de largo, ¿no? En estreno oficial, que no sé. Pero yo recomiendo Kleenex. Esto no significa que sea un drama desgarrador todo el tiempo, porque Quijote es uno de los libros más divertidos que podréis leer nunca. O sea, yo he tenido momentos de carcajada pura leyendo pasajes del Quijote. O sea, la relación de Sancho y Quijote con todo lo que le sucede alrededor tiene momentos de verdad divertidísimos que déjate tú 4 memes de los que veis. O sea, brutales. Entonces, claro, es esa mezcla y por eso es tragicomedia, ¿no? Que es este género que dramáticamente Lope encumbró, y Cervantes siempre, que le tenía tanto celosillo y estaba siempre ahí tan celosillo de Lope, pues él hizo su tragicomedia narrativa, que es el Quijote. Vale, pues lo que se ve el sábado es una tragicomedia, pero lírica, porque es musical. ¿Vale? Entonces un poco era para rematar ya, las 3 patas de un banco. Se nota que esta obra se llevó gran parte emocional de ti. Mucho. Eso sí. me gusta porque al momento del público estar viendo tu obra, creo que van a poder sentir la emoción que tú sentiste al producirla, al escribirla, todo esto. Y bueno, por último, ¿hay alguna frase o momento de la obra que para ti te parezca destacable? Sí, bueno,
Muchos, ¿no? Hay bastantes, ¿no? Pero quiero decir algo, y es que antes de contestarte, quiero decir algo. A mí, gran parte de lo que se ve en la obra, en cuanto a momentos del Quijote niño, sobre todo, está muy vinculado a vivencias en este centro. O sea, vosotros, todo el alumnado que ha tenido contacto conmigo, de alguna manera va a estar ahí. Y se entenderá cuando se vea. Y en cuanto a momentos, mira, hay un par de momentos muy significativos que son a lo mejor por decirte frases concretas, ¿no? Que es complicado porque es un recitado, porque la obra está escrita en lenguaje de los siglos de oro y además gran parte de la obra es cantada, con lo cual está rimado. Entonces la escritura ha sido complejísima. Pero te diría que hay algunos momentos como cuando se explica que lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y se explica esto de al buen callar llaman Sancho, y se explica muy bien que no hay que callarse frente a las injusticias. Te diría también otro momento como que la locura es perder aquello que se ama. Eso es la verdadera locura, pero perderlo en el sentido de perder el sentimiento de ese amor. No ya que no esté la persona, sino la capacidad de amar. Eso también es otro de los momentos de la obra. Bueno, os podéis dar cuenta de que esta obra no es solo emocionante, sino que también nos deja un mensaje muy profundo que espero que al verla la entiendan, y también espero que os guste mucho la obra, porque con la pasión que María Platero nos explica su obra, creo que aquí a todos nos ha dado ganas de verla. Bueno, mira, todos los que no podáis el sábado, estamos trabajando mucho para que haya más funciones, ¿vale? Y bueno, esto es lo de manténganse atentos a las redes. Vale. Bueno, ahora quiero pasar la palabra a mi compañero Javi. Ahora vamos a darle el broche final, el broche de oro. Ya te dejamos libre para que puedas hacer tus acciones, y ahora es la parte del programa que se llama Recomendación Cultural, en la que puedes recomendar una serie, libro, cualquier tipo de medio que crea que a nuestros oyentes les puede interesar. Bueno, vamos a ver. Esta semana es la semana que hay que ir a la Feria del Libro. Esto por descontado, ¿vale? Que ya lo hablamos el otro día, además, en una charla que tuvimos. Sobre todo a los que no os gusta leer, es muy importante que vayáis a la Feria del Libro, porque hay un libro esperando a ser descubierto por vosotros, ¿vale? En cuanto a lectura, que esto es complejo, porque últimamente ando metida en una serie de lecturas que no son recomendables para vuestro corte de edad, por la complejidad de los contenidos. Pero bueno, mira, a mí a ver, para vosotros, fíjate, hay algunas gente joven, hay gente joven que está escribiendo narrativa, que suelen ser novelas breves. Yo diría que indagaráis por ahí, ¿vale? Es gente además que suele ser muy activa en redes, y pues, por ejemplo, a mí hay algún título que se llama, por ejemplo, como Yeguas exhaustas, que me gusta mucho, o Un momento de ternura y de pasión, también es otra de las novelas que me gusta mucho. Otra que me ha gustado mucho es Calabobos. Son todos títulos recientes que están, pues, algunos no tienen ni meses en ediciones que acaban de salir. Y luego, por ejemplo, en cuanto a ficción televisiva, yo creo que sí que yo creo que muchos de vosotros habréis oído hablar de la serie Adolescencia, y yo, más que pediros que la veáis, me gustaría que la vieran vuestros padres. O sea, realmente considero que ahí es donde sí puede hacerse una diferencia, por lo menos para que se abran los ojos con muchas realidades que son más cómodas, pues, teniendo los ojos cerrados, ¿no? Y poco más, porque también es verdad que lo tenéis que descubrir vosotros.
Pues nos quedamos con eso, con esas recomendaciones generales para nuestro público y la serie de adolescencia. Y ahora vamos a pasar el mando a Bruno. Gracias. Y bueno, yo antes de terminar, quería hacerte una pregunta rápida. Desde que te contactan hasta que se finaliza el hecho de actuar y todo eso, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? Pues mira, ha pasado a mí me contactan en diciembre del 2023. Yo estudio hasta julio. La escritura la realizo en verano. Entre agosto y septiembre acabo lo que es el primer boceto del libreto. Y luego desde septiembre a... Bueno, pues prácticamente a septiembre, octubre, noviembre y diciembre hemos estado con un montón de ajustes, porque claro, yo escribo, estás versificado, hay que hacer la adaptación musical, los cantantes tienen que respirar, en momentos donde a lo mejor rompían los versos, hay que reescribir, o sea, es un proceso un poco largo. Y ensayos, se construye toda la parte musical, que también toda la composición es original. Pues te diría que un año y estamos ya casi en mayo, pues un año y casi 5 meses. Es un poco el proceso, el tiempo de trabajo. Vale, bueno, muchas gracias María por tenerte aquí, un placer. Y bueno, deciros a los oyentes que la profesora María va a exponer su obra en el Paraninfo el 7 de mayo a los alumnos. Y con el timbre finalizamos este programa de radio. Un beso a todos, chao.